Estimado docente, muy buenas tardes. Soy el cabo primero de policía, Juan Pablo Rivera Valencia, perteneciente al periodo académico 2018, paralelo A2. En esta ocasión vamos a hablar sobre violencia y datos estadísticos de mayor connotación y operativos policiales. Para continuar con este tema, vamos a definir el concepto de violencia. Desde mi punto de vista, es un fenómeno influido por factores psicológicos, ideológicos, social y cultural con el fin de causar daño a una persona o a un grupo de personas. Por ello vamos a exponer 4 tipos de violencia y sus formas en las que está subdividida. La violencia según su naturaleza. Según su naturaleza tenemos 3 tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Según la violencia, según las víctimas. Según las víctimas tenemos 4 tipos de violencia. Violencia contra los niños, violencia de género, violencia contra los ancianos y la violencia social. Continuando con este tema, vamos a hablar sobre la violencia según el motivo. Según el motivo tenemos también 4 tipos de violencia que son la violencia política, la violencia racial, la violencia cultural y la violencia delictual. Y por último tenemos la violencia según el ámbito. Según el ámbito tenemos 2 tipos de violencia, las cuales son la violencia intrafamiliar y la violencia callejera. Para continuar con este tema de violencia, vamos a definir los tipos de violencia por su naturaleza. Según su naturaleza, los tipos de violencia son física, psicológica y sexual. Física porque es ocasionada a través de la fuerza física, un individuo lesiona o ocasiona daño a una persona o a un grupo de personas. La violencia psicológica viene de acciones que ocasionan daño emocional o perturben a un individuo en el sano desarrollo de sus actividades. La violencia sexual vendría a ser la acción que ocasione daño emocional o perturbe a una persona a tal punto de ser objeto de abuso sexual. De igual manera, según las víctimas, la violencia contra los niños es donde se vulneran los derechos establecidos de los niños. La violencia de género está fundamentada en el núcleo familiar, donde la mujer generalmente es víctima de este tipo de violencia. Violencia contra los ancianos es donde se vulneran los derechos de los ancianos estipulados en la Constitución, donde se concreta que los ancianos pertenecen a ese grupo vulnerable. Violencia social es aquella que se ocasiona a un grupo de personas por razones ideológicas, sociales, etc. Violencia según el motivo. Según el motivo tenemos la violencia política, racial. La violencia racial especifica por las creencias, costumbres de diferentes personas, son de esta manera discriminadas. ¿Sí? Hablemos de la violencia según su ámbito. La violencia intrafamiliar es aquella que se da dentro del núcleo familiar. La violencia callejera, como su nombre lo dice, es la que se da en espacios públicos. De igual manera, continuando con este tema, vamos a hablar de los delitos de mayor connotación. Para ello, se ha escogido a las ciudades más grandes del país, como son Quito y Guayaquil, y los delitos de mayor frecuencia son los delitos a las personas y los delitos contra la propiedad. Los delitos contra las personas podemos establecer 2, que son los homicidios y los robos a personas. Y los delitos a la propiedad son el robo a domicilio y robo a los vehículos. De esta manera, estimado docente, hemos hablado de lo que es la violencia y la connotación dentro de estas ciudades consideradas las más grandes del país. Estimado docente, muchas gracias.